Sí, no hay con cámara. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo anda? Muy Hola, profe. bien, Hola, profe. bien, bien, bien. Bueno, bienvenidos a la cursada. Este, hacen falta que ingresen muchos más, que están ingresando recién ahora. Algunos ya me avisaron que no van a entrar a la hora, a la hora que empecemos, pero bueno, vamos a tratar de respetar los horarios lo mejor posible. Eh, pero igualmente somos muy pocos todavía. Yo tengo más de 50, así que vamos a, voy a dejar stand-by unos minutitos hasta que entren algunos más. Eh, Recién son. Sí, sí. Hola, profe, una consulta. Bueno, yo en este caso, bueno, yo trabajo, estoy justo puntual porque, bueno, hoy no trabajé porque estoy en una excavación y cuando llueve no se trabaja. Por eso, en ese caso yo también estaría llegando tarde. Las clases sé que, bueno, están de 6 a 9. Va a empezar siempre a las 6. Porque en otra ocasión, si no, bueno, fuera, estaría llegando 6 y media yo. Y bueno, me imagino que llega, igual. llega a 6:30. Lo que pasa es que no todos pueden esperar un poco más. Así que unos minutos de tolerancia siempre hay. De todas maneras, estoy subiendo las clases a, a la plataforma, así Ah, que las van a poder ver desde la plataforma. en ese caso es genial, profe. En ese caso es genial. Yo agradezco mucho eso que grave. Bueno, Yo por eso yo no es que quiera perderme, sino que es el viaje que tengo hasta llegar a mi casa y con el celular entiendo. es medio difícil con el celular. Sí, sí, lo entiendo. Por eso estoy subiendo las clases. Bueno, vamos a esperar unos minutos. ¿Eh? Profe, Sí, hola, buenas tardes. Le quería comentar una cosita. La clase pasada usted tomó lista, ¿sí? Lo cual sí, yo no respondí, porque en ese momento yo me había ido, porque tengo a mi hija con sarampión. Salí a verla a ella y como estaban los auriculares, la verdad que no lo escuché. Ya cuando entré, volví, ya no habían poquitos se ve que estaban saliendo ya de la cursada. Por eso le quería comentar de que no es que yo no es que no estaba en la clase, no estuve en la clase, sino de que, bueno, en ese momento tuve que salir por ella porque me llamaba, ¿sí? bueno. Les aclaro a todos los demás que Lorena no es que estaba en una clase previa de toxicología, sino era en otra cursada. Así que no se asusten, no hubo una primera clase de toxicología. Así No, que, no, es la clase anterior, o sea, ya sé, estoy hablándole a tus compañeros. sí, Ahí, para que no haya confusiones. Listo, tiene solución. Bueno, esperamos gracias, profesor. unos minutitos, ya enseguida regreso. Está bueno porque este profesor va a grabar las clases. Y eso me es genialidad. Ya tengo entonces física y química y física y toxicología. Ya está. Yo a las 6:30 las puedo grabar. Porque va a empezar a las 6:30. Y el otro me lo va a grabar. O sea, genial. No la va a poder grabar la otra chica, la señora, pero.
¿Qué me pasa estos videos? Para el perrito. Tiene para tomar. Nikki, literalmente soy una mamá canguro con vos. Estamos los dos de gris, mirá. O buenas tardes, ¿no? Porque son las 6 de la tarde. Buenas tardes a todos los que no saludé. Vamos a empezar con la cursada de toxicología del trabajo. Voy a presentarme. Mi nombre es Mariano Memoli. Soy médico, trabajo en el hospital Piñero, también trabajo en el Hospital Balestrini y en la Universidad Católica. ¿Cómo vamos a encarar la cursada de toxicología? Bien, la cursada de toxicología la vamos a dividir en dos partes, que no necesariamente van a ser en los 2 primeros cuatrimestres, sino la primera parte, que serán 3-4 clases. Vamos a ver cómo vamos avanzando, son bastante. Estoy viendo que son 46 alumnos y yo, por eso son 47 los que está marcando acá el Meet. Vamos a ver cómo nos vamos organizando. No van a tener guías de estudios, los que cursaron conmigo en otras materias están acostumbrados a que suba guía de estudio. No voy a subir guías de estudio, sino que voy a poner los PowerPoint porque van a tener que estudiar de los libros. ¿Cuáles son los libros que tienen para estudiar? Son 2. El Díaz Patrón y el Nelson Alveano, que están gratis en la página EBEA. Van a tenerlos donde está la descripción de la cursada. Ahí van a tener el libro, el Nelson Alveano y el Díaz Padrón. Así que los pueden bajar gratuitamente de la plataforma, ¿sí? Porque la gran parte de los temas van a estar ahí. Y los temas que no saco de ahí o que están de alguna manera diferente, los van a poder repasar del PowerPoint, que ya el PowerPoint 1 y el PowerPoint 2 los van a poder bajar también o tener de la plataforma EBEA. Si hubiera algún texto, lo subo y se los aclaro. Todo va a estar en la plataforma EBEA. Si les digo que también tienen el programa en la plataforma EBEA, vayan chequeando el programa, vayan viendo qué temas doy y les sugiero que lo vayan leyendo del libro. Vayan leyéndolo del libro porque de esa manera ustedes van a poder ir estando a tono con la cursada. La primera parte de la cursada, no les voy a mentir, es bastante áspera, ¿sí? Porque van a ver un montón de conceptos que los tienen que saber para poder entender la toxicología y cómo son los mecanismos de la toxicología para el ser humano.
para mí no es áspero porque soy médico y tengo en claro lo de la biología humana. Ustedes no. Ustedes, algunos sí, algunos tendrán que repasar un poquito más. No voy a hacer especial hincapié en todo lo que es fisiología, histología o fisiopatología. No me interesa que ustedes sepan como médicos, pero sí, por ejemplo, que sepan cómo se produce el cáncer, a grosso modo. Ni yo sé cómo se produce el cáncer. Podemos tener alguna idea, porque si supiera cómo se produce el cáncer lo podría curar. Y hoy por hoy algunos cánceres se curan, otros no. Pero sobre todo porque la parte más grave de la toxicología laboral es la muerte, la intoxicación aguda o el cáncer. Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver también, hacer mucho hincapié en la parte legal, o sea, en cuál es la normativa y cómo ustedes deben manejar la toxicología. Si bien esto lo van a ver en otras materias, van a notar diferencias porque no lo encaro igual que las otras materias en higiene o en seguridad industrial. Lo voy a encarar desde el punto de vista de la medicina del trabajo. Por eso esta clase vamos a empezar a hacer un repaso de medicina del trabajo, de enfermedades profesionales, para después entrar directamente en la toxicología. La toxicología es una de las peores cosas que les puede pasar a aquellos trabajadores o trabajadoras que van a estar trabajando en un lugar porque se les acorta mucho la vida, van a pasar a tener una calidad de vida horrible y algunos se van a morir por estas causas. Así que la toxicología no me la tomo en broma, no se la tomen en broma, no es demasiado difícil la materia porque ustedes van a comprender las generalidades, pero sí hay cuestiones que las van a tener que saber, o sea, van a tener que saber qué es un riesgo, van a tener que saber qué es un peligro, van a tener que saber, que esto también lo ven en otras materias, la señalización que tienen que tener los tóxicos, vías de entrada, tiempo de exposición, todas estas cuestiones son las que hacen a la toxicología en sí misma. Entonces, es una materia importante. Algunos el año pasado me dijeron, hay muchas cosas que son iguales a materias que ya vimos. Sí, claro. O sea, medicina del trabajo y enfermedades profesionales van a estar totalmente vinculadas a la toxicología. O sea, el ser humano, la persona, es una sola. El trabajo, si bien puede estar dividido en sectores, pero para esa persona que está expuesta es exactamente lo mismo. Así que vamos a dar toxicología desde este aspecto. No les voy a preguntar ni me voy a meter como para que sean médicos, pero sí hay algunos aspectos que bajo ningún punto de vista los pueden ignorar. O sea, la toxicología y la calidad del aire, obviamente que la tienen que saber. O sea, esto sí es importante. Entonces, básicamente la primera parte va a estar en el libro Díaz Padrón, ¿sí? Toda la parte de generalidades de toxicología va a estar en el libro de Díaz Padrón, para que puedan ir viendo. La segunda parte y algunos puntos ya de enfermedades profesionales o de algunos tóxicos que vamos a ver puntualmente, que voy a dictar puntualmente, están en el Nelson Alvear. Bien, esto es lo que ustedes van a tener. Ya la bibliografía está puesta, así que lo único que tienen que hacer es consultar la plataforma EBEA. ¿Hay alguno de ustedes o alguna que haya tenido problemas de inscripción y no pueda acceder a la plataforma EBEA? No, yo no. No, en el caso si hubiera alguno, pero me pasó en la clase anterior que
había 2 alumnos que no se habían podido inscribir y no tenían acceso a la plataforma EBEA. Entonces a eso se los mando por correo electrónico, la bibliografía, hasta que puedan ingresar. Bien, ¿cómo es la cursada? La cursada se aprueba con un 75% de presentismo y 2 exámenes parciales. Los exámenes parciales son promocionables. Es una materia promocionable. Tienen que sacar 7 o más de 7 en cada uno de los parciales. No se promedian los parciales. ¿Por qué no se promedian los parciales? Porque si en uno se sacan un 10, significa que conocen a la perfección todo ese cuatrimestre, toda esa primer parte de la materia. Si en el otro se sacan un 4, es que no conocen los conocimientos mínimos como para promocionar esa materia. Entonces van a examen final. El examen final no es un cuco, no es un cuco. El examen final es todo lo que se dictó durante la cursada. Ahora, yo lo tomo oral, el examen final, porque me interesa saber la expresión oral de ustedes. Bien, los exámenes parciales van a ser presenciales, siempre y cuando consigamos un aula. No tengo la fecha todavía, se las voy a dar un poquito más adelante, pero básicamente es a la mitad de la cursada que está el examen parcial. ¿Sí? Es presencial. Son más de 50 los que están cursando. El parcial es escrito y va a ser múltiple choice. ¿Sí? Múltiple choice, preguntas a rellenar, en fin, va a ser de esa manera. Los recuperatorios no. Los recuperatorios van a ser orales, ¿sí? Y van a ser presenciales. Salvo que sean 2 o 3 los que tengan que dar el recuperatorio, pero van a ser, si son 2 o 3, lo hacemos virtual. Pero mientras tanto, van a ser presenciales. Los exámenes son presenciales. Así me lo está pidiendo la universidad y se los está pidiendo a muchos. El resto de los docentes no sé cómo lo hace, pero yo voy a cumplir con esa exigencia. Bien, por lo general los parciales son aprobables, no hay mayor duda. No es tan fácil para ser promocionable. O sea, para ser promocionable tienen que demostrar que realmente estudiaron y conocen la materia como para que no se las volvamos a ¿Y preguntar cómo? en un examen final. Bien. Pasa que ¿Alguna consulta con esto? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O ya están todos dormidos? No, profe, ninguna consulta, todo muy claro. No, profe, todo bien. Bien, muy bien. Listo entonces. Bueno, les doy 2 minutitos, yo me voy a buscar un vaso de agua para que ustedes puedan hacer lo mismo, prepararse unos mates y ya largamos la primera clase. Así que un segundito que ya vuelvo. es el único con cámara, parece.
Una consulta, ¿alguien sabe si hay grupo de esta materia ya creado? Sí, creo que compartieron el link por WhatsApp, por el chat, perdón. Ahí está, sí, está el link, lo estoy viendo, el link por el chat. Así que ahí veo el chat WhatsApp. Bueno, bien. Ahí está, ahí ya ingresé, gracias. Bueno. Perfecto. Todo muy bien. A ver, ahora voy a compartir la pantalla. Bien, vamos a... Bueno, vamos a ver la toxicología laboral. La toxicología empezó con el estudio de los venenos. Los venenos y cómo se podía curar a la gente. Entonces, de esta manera empezamos a ver la toxicología. Para saber la toxicología, nosotros tenemos que entender que la salud es el completo bienestar o el estado de equilibrio, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Después esto se agranda, no lo vamos a ver ahora, pero hay un equilibrio entre lo físico, lo social y lo mental. Pero el ambiente tiene que ser saludable. ¿Por qué decimos que el ambiente tiene que ser saludable? Porque una cosa es esta ciudad, que es la ciudad de Sydney, en Australia, y esta es la ciudad de Shanghái, que, como lo mostré en otras materias, está totalmente tapada por el smog. Si esto lo trasladamos al ambiente laboral, ya estamos viendo que la calidad del aire y la calidad ambiental van a actuar sobre la persona que está desarrollando tareas y va a ser una de las primeras causas de toxicidad. Este es un ambiente tóxico, ¿sí? A esto llamamos ambiente tóxico. Entonces, definimos como trabajo al conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía o satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustentos necesarios para los individuos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque tenemos que entender la toxicología laboral. Y si no sabemos bien o no repasamos lo que es el trabajo, la toxicología va perdiendo la razón de ser. Porque también tenemos la higiene. ¿La higiene qué hace? Es una parte de la medicina o una parte de la ciencia que tiene por objeto la conservación de la salud y prevenir o precaver las enfermedades. Entonces hay que ver las condiciones de trabajo, hay que ver las CIMAT, condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ambiente tiene que ser sano tiene que ser el ambiente y evitar todo lo que sea posible las enfermedades. Cuando hablamos de la higiene laboral, o sea, porque la higiene también se estudia dentro de la medicina y se aplica a la vida diaria, ¿sí? Hay algo que se llama hábitos higiénico-dietéticos que tiene que ver cómo se comporta la alimentación de las personas y la nutrición. Alimentación y nutrición no son sinónimos, lo vamos a ver en otro momento, acá no. La higiene laboral, entonces, es la integridad física y mental del trabajador en relación al ambiente, ¿sí? Y el ambiente tiene que estar vinculado con las tareas que realiza.
Entonces, esa es la seguridad laboral, pero la seguridad y la higiene industrial va a reconocer, identificar, evaluar y controlar todo lo ambiental, o sea, todo lo que circunda a las personas y la persona que trabaja. Hablo en plural y en singular, es todos y cada uno de ellos, de los que está trabajando, ¿sí? La salud ocupacional es algo que nos concierne a todos. Esto estoy yendo rápido porque ya lo tienen que saber. La salud ocupacional es algo que nos concierne a todos. En primer lugar, es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque acá intervienen los trabajadores, interviene la patronal, intervienen los sindicatos, interviene la medicina del trabajo, intervienen ustedes cuando sean profesionales o técnicos que manejen la higiene y seguridad de un lugar. Entonces van a ocuparse todos. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el foco de la salud ocupacional, de todos los que hacen a la salud ocupacional? Prevención, control y eliminación o minimización dentro de lo que sea posible de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad de quienes están trabajando. La medicina del trabajo no es lo mismo porque esto es algo esencialmente médico. Para esto hay que tener un título habilitante de médico. Y aparte de tener el título habilitante de médico, hay que hacer 3 años más de especialización para obtener el título de especialista en medicina del trabajo. Entonces, se va a ocupar de la prevención, pero clínica y administrativamente. Administrativamente no significa el concepto administrativo de empleado administrativo, significa que tiene que manejar y que tiene que gerenciar todo lo que hace a la salud. O sea, clínica son los aspectos de atención. Administrativamente es tener toda la logística para poder resolver los problemas de la salud ocupacional de los trabajadores de manera individual o de manera grupal respecto al ambiente laboral. Entonces, ¿qué va a ser la medicina del trabajo como objetivo? Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social, lo que vimos al principio, de todos los trabajadores, de las ocupaciones. ¿Qué va a hacer también? Prevenir los problemas de salud que ocurren por condiciones laborales, es el segundo punto. El tercer punto es establecer y sostener entornos ocupacionales acordes a las capacidades físicas y psicológicas de las personas. O sea, no es que la persona tenga que adaptarse al trabajo, sino que también el trabajo se debe adaptar a la persona. Si tenemos una persona que tiene alguna incapacidad, que ha perdido las piernas, no lo puedo poner que suba y baje una escalera para llevar y traer de algún sector de acopio. Entonces tengo que adaptar el trabajo. También tengo que poder identificar a los trabajadores que puedan tener una sensibilidad a ciertos riesgos. Este cuarto punto es fundamental para la toxicología. Es central en toxicología. No lo pueden no saber, que hay personas que son sensibles a ciertos riesgos. Hay personas que son asmáticas, que tienen el asma controlado, por citar un ejemplo, pero que cuando ingresan al trabajo, la condición de trabajo hace que esa asma, ese problema asmático, se reagudice. ¿Por qué? Porque es sensible a esos riesgos. No todos somos iguales frente a los riesgos. Algunos lo soportan más, otros lo soportan menos. Por eso ustedes... Perdón, pero se supone que una persona antes de ingresar a un trabajo se hace un estudio preocupacional, donde se hacen todas esas consultas. Pero ese examen preocupacional no puede excluir
a una Es que no te persona escucho bien. que sea asmática. No le podemos No, decir, más vale, pero vos digamos, no depende de podés. la actividad donde esté ese trabajador, si tienen problemas, o sea, tiene algún problema en los huesos o tiene algún problema, como dice, de asma, depende la actividad, no va a estar ingresando a ese trabajo. Sí, bueno, eso es un tema. Eso se ve mucho, lo damos en medicina del trabajo. ¿Cuál es la parte ética en esto, en el empleo? O sea, ¿quién juzga? O sea, está bien, es una cuestión médica. Los médicos no somos jueces, sino lo que nosotros hacemos es arbitrar en cuanto a la capacidad laboral de cada una de las personas el trabajo que puede hacer. Pero hay personas que son más sensibles a otros trabajos. Puedo no hablar del asma, puedo hablar de las radiaciones ionizantes. ¿Cómo sabemos qué trabajador o trabajadora que va a estar expuesto a radiaciones ionizantes es más sensible que otras? No lo podemos saber. Lo vamos a ver más adelante en la Claro, clase. bueno, pero eso es diferente. Ahora, si hay Es una lo persona mismo. con una enfermedad declarada, es diferente a una persona que es sensible y que no se sabe hasta el momento que empieza a realizar su trabajo. ¿Y qué sabemos si el asma está? A ver, hay mucha gente que tiene asma hasta los 13 años. Y de los 13 años en adelante, por ahí hay genes que se llaman reguladores y genes que se llaman desreguladores. No se va a reagudizar. Porque hasta después de los 13 años, hasta los 18, nunca más volvió a tener una crisis asmática. No está enfermo. No está enfermo. Entonces, no es una enfermedad declarada. A eso estoy hablando con lo que es sensible. No estoy hablando de enfermedad, estoy hablando de sensibilidad en esto. ¿Sí? Entonces, quiero Claro, hacer... es que soportan más algo tipo las dosis. Puede soportar más o menos un cierto, algún agente sería. Perfecto. Lo vamos a ver más adelante esto, ¿eh? No nos apuremos. Hay toda una clase respecto a esto. A lo que es la sensibilidad frente a los tóxicos. Y después, la otra, acá estamos hablando de medicina del trabajo, pero sí lo que yo les remarco es que hay personas sensibles a cierto riesgo. Después lo vamos a ver más adelante en la cursada. Acá estamos hablando medicina del trabajo. La adaptación a la tarea también es uno de los objetivos que tiene la medicina del trabajo. Bien, al principio el trabajo era un castigo. Las personas libres y los ciudadanos, los que vivían en las cities, en las ciudades, en las metrópolis, no trabajaban. El trabajo era para las clases sometidas o los esclavos. Entonces, el trabajo viene de tripalium, que viene del latín, que era 3 palos, significa tripalium, que es donde un palo central, acá iba un buey, acá iba otro buey, tercer buey y cuarto buey. Pero esto también servía para castigar o matar a los esclavos y causarles dolor. El origen del trabajo empieza desde hace miles de años, cuando el hombre de Neandertal empieza a establecerse, cambia el medio ambiente, urbaniza, industrializa, cambia. Quiero con el pasillo, se mojó todo el equipo de música, no sé por qué dejas ahí con nosotros. ¿Cómo? Perdón. No escuché, ¿eh? No, se le prendió el micrófono. Ah, bueno, no hay problema. Bien, lo que tiene que ver es la urbanización, la industrialización y las formas de gestión que hay sobre la ciencia, porque empieza a investigar cómo mejorar el trabajo. Antecedentes: Mesopotamia, del 3000 al 2800 a.C. Recuerden que cuando hablamos antes de Cristo, ahora bueno, pero hay otras formas de medir la historia, pero vamos a la que fue más fácil para todos, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí?
Lo que es antes de Cristo reduce cuando es más moderno. Cuando es después de Cristo se amplía la cantidad de años. Entonces, desde el año 3000 al 2800, en la Mesopotamia empieza a haber una organización laboral con trabajo agrario, distribución del trabajo, comienza la fabricación de la cerveza, ya saben de dónde viene la cerveza no viene de la lata, sino viene de la elaboración desde hace muchos años, porque deben haber dejado un poco de agua con algo de malta y cebada y fermentó, los hongos fermentaron y ahí vieron que era algo que podían consumir y empezó la cerveza. Lo mismo con el pan, harina húmeda al sol, fermenta, leva y aparece el pan. Después se dan cuenta que en vez de dejarlos al sol, si los ponen en el horno, los panes salen mejores. Y después que el barro cocido a una determinada temperatura se convierte en ladrillos. De esta manera, en la Mesopotamia comienza a ver, la Mesopotamia estamos hablando del Asia, es lo que es la parte de tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿sí? Zona donde está Irán e Irak en estos momentos. Trabajan el cuero. Después comienza Egipto a organizar el trabajo. El trabajo era para los esclavos, ¿sí? En la Mesopotamia no. Acá era para los esclavos, los campesinos, los que tenían vida pobre o vida miserable, caso de los esclavos. Entonces, el primero de los que tiene una visión del trabajo se llama Imhotep o Imhotep, como lo quieran llamar, en el 2780 a.C., que el tipo era un montón de cosas. Trabajaba al lado del faraón, trabajaba al lado del poder, pero aparte sabía de astronomía, sabía de religión, arquitecto, ingeniero y aparte era cirujano. Entonces todo esto hace una persona. ¿Por qué? La ciencia prácticamente no existía. Ahora, este tipo fue capaz de trabajar y de diseñar una pirámide escalonada. Eso ya lo convierte en alguien a quien paso a respetar mucho. Pero como médico empieza a ver que hay ciertas lesiones que sufren los trabajadores mientras construyen las pirámides. Entonces empieza a observarlas, empieza a ver que esas patologías se van repitiendo en determinadas actividades. Muchas de ellas después siguen al futuro. Y el tipo tiene la primera historia clínica laboral de la historia. No está completa porque el papiro se perdió. Habla lo que es un esguince de vértebra. El esguince de vértebra no es ni más ni menos que una hernia de disco. ¿Por qué? Por el trabajo que hacía. Piensa en los bloques que levantaban, la fuerza, lo mal alimentado que estaban, la pérdida de la masa muscular. Entonces se da cuenta que hay un dolor por un problema en la columna. ¿Qué hace? Examina. Y después de examinar, diagnostica y sugiere un tratamiento. Esta es la primera historia clínica. Después, bueno, aparece cómo consideran los oficios, empieza a ver la historia de la medicina del trabajo, y la medicina del trabajo evoluciona en base a la toxicología, porque en el año 23 después de Cristo, Pipino el Viejo, Pipino el Breve era un rey, Pipino el Viejo empieza a ver qué pasaba algo con los que trabajan, los que trabajan en el plomo, en las minas de plomo. El plomo es un tóxico, y es un tóxico complicado ahora. Imagínense antes que nadie sabía nada, pero lo empiezan a ver. En el 130, ya Galeno
que empieza a entender que los mineros y los trabajadores de curtiembre tienen problemas de salud porque se contaminan con sulfato. Paracelso empieza a ver enfermedades ocupacionales por los problemas en los pulmones, por los problemas ocasionados por los metales y por el mercurio fundamentalmente. Los metales estaban y los empezaban a encontrar en la naturaleza. Ahora los manipulaban como podían, ¿sí? Ahora fíjense cuánto pasa en medicina desde Galeno hasta Paracelso, ¿sí? Y después ya en 1493 y en 1494 ya empieza a haber temas respiratorios, y en la Edad Media trabajaban todos los pobres, o sea, la gente que no pertenecía a la nobleza. El trabajo no era para los nobles, estaba muy mal visto que un noble trabajara o hiciera algo. Todo eso era para los lacayos, campesinos o labradores orfebres, ¿sí? Y bueno, después comienza a haber una serie de estudios. El padre de la medicina del trabajo es Ramazzini, pero ya Pott empieza a hablar del cáncer laboral, ¿sí? Y es Buenaventura Olfila, en 1787, donde empieza a hablar de la toxicología. 1787 empiezan a hablar de la toxicología. Y es en la Constitución Mexicana de 1857 donde se establece que hay que proteger a los trabajadores. Nadie puede trabajar sin consentimiento y sin una retribución. Fíjense lo importante que es México. Muchos miran a Europa, dicen Europa, fantástico, empezó ahí. No, fíjense que la protección empieza en México. Los mexicanos son los que empiezan a ver estas cuestiones. Después, bueno, todo se va al cuerno en Latinoamérica, pero ocurre en México en 1857 la protección de los trabajadores. Y es después de la Segunda Guerra Mundial, en 1919, donde se crea la Organización Internacional del Trabajo para poder estudiar todos los problemas inherentes al trabajo, porque parte de la Primera Guerra Mundial comienza con los problemas sociales y comienza con los grandes problemas por la falta de trabajo, la inequidad laboral, la explotación de las personas, la expectativa de vida que cae muchísimo por los trabajos penosos a los cuales se somete a las personas, inclusive a los niños, y era necesario que los estados creen un estado de bienestar. No lo hacen tanto pensando en la gente, porque esto no es maravilloso, no es el altruismo por sí mismo, sino que lo hacen pensando en cómo mejorar su economía y sabiendo que las personas sanas trabajan mejor. Las bases para la medicina del trabajo, sin embargo, son 30 años después en la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, que se unen para hablar de la medicina del trabajo. Si no conocemos la historia, no sabemos por qué estamos donde estamos. El grave problema que estamos teniendo en la sociedad moderna a nivel mundial es que cada vez la historia importa menos por la inmediatez de lo que se necesita. Y estamos tropezando año tras año con los mismos problemas que podríamos evitar. Bien, Ramazzini, el Tratado de Versalles, ¿sí?, habla de mejorar las condiciones de trabajo. 1919 estoy hablando, Tratado de Versalles, Organización Internacional del Trabajo. Mejorar la salud del trabajador para mejorar la economía de los estados. Acá está. No es que
eran buenos los estados. O sea, no, los estados son buenos. Lo que no era bueno era la clase dirigente de los estados, que no mejora tanto la economía, y después del Tratado de Versalles se crea la Organización Internacional del Trabajo. A partir de estos momentos, de la creación de la Organización Internacional del Trabajo, empieza a hablarse de toxicología. Primero hablemos de toxicología, ¿sí? Estamos hablando solo de toxicología. ¿A qué nos referimos con toxicología? Son efectos adversos de productos químicos, físicos, biológicos, que en los organismos vivos pueden provocar enfermedades. Entonces, se los leo de nuevo, traté de dárselos de forma explicativa. Lo voy a leer textualmente ahora. Es el estudio de los efectos adversos de los productos químicos, físicos y sustancias biológicas en los organismos vivos, y la evaluación de la probabilidad que estos efectos adversos ocurran. ¿Sí? Esta es la definición teórica. ¿Qué hacemos? Estudiar lo que puede ser tóxico y cómo impacta en el organismo humano. ¿Por qué hablamos humano? Porque también hay toxicología para el ambiente, para los seres vivos en general, porque estamos hablando de los humanos que forman parte de nuestra población de estudio, que son los humanos en su vida laboral. Y después de su vida laboral también, porque estando jubilados se los tiene que atender. Entonces, vamos a estudiar los efectos adversos de productos químicos, físicos y sustancias biológicas en los organismos vivos, y qué posibilidad tienen que estos ocurran. Bien, la toxicología, ¿qué hace? Abarca desde la investigación básica sobre el mecanismo de acción de estos agentes tóxicos hasta cómo se elaboran y se interpretan las pruebas para ver qué propiedades tienen cada uno de estos agentes, qué propiedades tóxicas tienen. Entonces, desde lo básico, que es la ciencia básica, determinar qué es un tóxico, hasta cómo se elabora y cómo se interpretan las pruebas para saber si es tóxico o no es tóxico ese agente. Y si es tóxico, ¿cómo lo vamos a manejar? Bien, hay distintas disciplinas de la toxicología. Una de ellas es la toxicología ambiental, en donde se estudian mostré la de Shanghái, o lo que les estoy mostrando ahora, cómo están deforestando una zona selvática en busca de oro, y cómo después el oro lo van a lavar con cianuro, y cómo van a contaminarse y a morirse las personas que están trabajando en esto. Entonces, contaminan el agua, contaminan el suelo, los alimentos que están por ahí cerquita, y la atmósfera cuando hay evaporación de este cianuro. También la toxicología, toxicología ambiental como una subdisciplina de la toxicología, aborda a las sustancias tóxicas que ingresan a las masas de agua, que pueden ser lagos, arroyos, ríos u océanos. ¿Qué desastre ambiental, de toxicología ambiental, recuerdan ustedes en Argentina? ¿Hay uno de Riachuelo? ¿La mina de Veladero? La mina del Veladero, muy bien. Y lo del Riachuelo también. Lo del Veladero fue terrible, lo de la mina del Veladero. Entonces, que eso motivó a que la empresa se tuviera que ir del país. Ese derrame de cianuro que hubo en la mina del Veladero, muy bien, muy bien. Eso que hubo en la mina del Veladero es esa sustancia tóxica que ingresa masivamente a un río. Otra subdisciplina
¿Mm? Esto es más administrativo, es la toxicología reglamentaria. La toxicología reglamentaria junta toda la información, la reúne para ver que la gente pueda exponerse sin riesgo. Esto lo hacen más los abogados, los que estudian derecho ambiental. Entonces, recopilan normas, recopilan antecedentes, recopilan información, recopilan informes de las sustancias químicas, de el conjunto de químicos, no solamente una, sino todas, a los cuales puede estar expuesta una persona, un lugar, y que puedan sufrir efectos o no de la salud. Entonces reglamenta todo lo que sea la manipulación y trabajo con tóxicos. Por otra parte, la toxicología de los alimentos estudia que lo que uno ingiera puede ser seguro y comestible. Acá vamos a tener contaminantes químicos, contaminantes biológicos, ya es porque estén vivos, o por toxinas. Toxina es lo que produce un organismo vivo, pero que no está vivo per se, ¿sí? O sea, el Clostridium botulini produce botulismo, pero lo que mata es la toxina, no mata la bacteria, el Clostridium. Entonces, ¿por qué? Porque en el procesamiento se agregan químicos, se agregan colorantes, se agregan mezclas, saborizantes, por ejemplo, pueden incorporarse grasas, azúcares, almidones, todo lo que les estoy describiendo acá. ¿Para qué? Para darle una característica al alimento y darle un sabor determinado. Entonces, ocurre que la industria alimentaria ha generado alimentos que pueden considerarse no tóxicos, pero que en definitiva es un conjunto de porquerías que nos dan para que nosotros comamos. Alguno es chatarra, alguno no. Lo estoy exagerando, ¿sí? Pero muchos de los alimentos, muchas de las sustancias están hechas a bases de colorantes y colorantes, saborizantes y muchas sustancias que están modificadas. Otras no. Estoy totalmente a favor de la ley de sellos, en donde nosotros podamos leer qué compramos. Y si yo quiero comer un alfajor y acepto que voy a estar ingiriendo grasas, saborizantes y exceso de azúcares, lo hago, pero soy consciente. Lo mismo que todos los productos que están envasados con envase verde, no todos son dietéticos, ¿sí? Bien. Entonces, todos estos aditivos y todo lo que es la toxicología alimentaria, en algunos países es importantísimo. En Estados Unidos existe lo que se llama la FDA, que es la F de food, comida, D, FD, la D es drogas, administration, o sea, la administración de drogas y comidas. Entiéndase por droga, farmacología. Las drogas abusivas o ilegales son otra cosa. Entonces, acá lo hace la ANMAT, que es la Agencia para Medicamentos y Alimentos de la Nación. Bien, es ANMAT. Bien, todos estos todos estos aditivos se estudia para ver si es perjudicial o no. Y el otro ámbito que estudia la toxicología alimentaria son las alergias. Hay muchas alergias alimentarias y que causan problemas. La leche, el maní, por ejemplo, hay algunos picantes que generan reacciones alérgicas complicadas, ¿sí? Y también quienes reaccionan alérgicamente pueden ser algunas sustancias químicas a los cuales hayan estado expuestos en la infancia, o sea, chicos que viven en el campo, que uno dice viven en la naturaleza,
pero que pasó el avioncito, fumigó, el viento lleva el agrotóxico y esa persona ese pibe comienza a estar sensibilizado. Viene a la ciudad, come un alimento que viene del campo, que está mal lavado, y tiene una reacción alérgica a esos pesticidas. ¿Sí? Y ni hablar de aquellos que están sembrados en sustancias donde hay metales pesados. Pero puede haber un veneno que es natural, que es el arsénico. El arsénico es natural. Hay muchos ríos que contienen arsénico. Eso se llama hidroarsenicismo. Y las personas que están en esos lugares, que nacieron ahí, que viven ahí, tienen hidroarsenicismo crónico. Bien, el cadmio es otro que está presente en esto. Y respecto a la toxicología alimentaria vinculada a la alergia, existe la alergia al látex. ¿Han escuchado hablar de la alergia al látex? Sí. 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 Escucharon hablar de la alergia al látex. Perfecto. ¿De dónde viene el látex? De una planta. Petróleo. Es un polímero natural de los Es árboles. un polímero De los natural, árboles, una muy planta bien. que. Es una planta, bien. O sea, no viene del petróleo. Es una planta natural. O sea, se saca, eso lo encontraron en el Brasil. Se le hacían tajos a los árboles que contienen el caucho, se tomaba el caucho y se hacían todos los derivados del caucho. Ahora bien, el caucho es un vegetal y como vegetal pertenece a una familia de los vegetales. Y aquellas personas que tienen alergia al látex por los guantes o por la manipulación del látex, hay algo que les voy a decir que se sabe muy poco, muy poco. Desarrollan alergias alimentarias a todas aquellas plantas que provienen de la familia del caucho. Entonces, estamos frente a un problema que cada vez lo estudiamos más, sobre todo en los hospitales, que se utilizan muchos guantes de látex, que lo estamos viendo cada vez más y que son alergias cruzadas. Entonces, aquellos que tienen alergia al látex pueden tener alergias alimentarias a aquellos alimentos que provienen de plantas similares al látex. Entonces, es muy compleja la parte de alergias alimentarias. Es realmente muy complejo. Pero bien, lo vamos a dejar acá. ¿Por qué? Porque a veces ocurre, hay lugares que con muy buena predisposición, que realmente cuidan a sus empleados, les dan un menú sano a la gente, a los empleados que están ahí. ¿Cómo está, Gaby? Lo he ¿Se visto, llama eso lo que no laboratorios pueden de comer pan? especialidades médicas ¿Celíacos? que les dan la comida a las personas que trabajan ahí o en muchas fábricas. Pero particularmente en ese laboratorio muy grande buscaban darle una alimentación sana. Ahora, si en esa alimentación sana hay un vegetal que se parece al látex y tiene alergia al látex, pueden terminar en gastritis, úlceras, enterocolitis, dolores abdominales muy fuertes, que no lo entienden por qué le pasa, pero les está pasando por una alergia cruzada. Esto sépanlo porque ustedes también en algún momento pueden, no es muy frecuente todavía, pero pueden llegar a pasar por una cuestión como estas. ¿Sí? Bien, esta es la alergia alimentaria. Bueno, después está la clínica, la toxicología clínica, en donde por el manejo de fármacos, el manejo de químicos metabolizados o utilizados en combinación con otros, por ejemplo acá, esto que están utilizando un respirador, el aire de esta persona respirada sale al ambiente
y es aspirada por la persona que está trabajando. En este caso, tiene un barbijo N95 y tiene un doble barbijo, que el N95, en este caso, no cumple la función protectora que debe cumplir. ¿Por qué? Díganme el por qué. Porque está con un respirador Porque puede ingresar artificial. las partículas. Tendría que ser más alta la calidad para que Por las seguro las capas del partículas sean barbijo, más chicas. No, Tiene otro barbijo encimado. no es por eso. Por la barba. Porque el N95 permite que pasen las partículas del que lo usa. Muy No bien le el que entran. dijo porque tiene barba. Porque tiene barba. El barbijo N95 únicamente se utiliza con las personas que tienen barba si en el medio de la barba se pasa vaselina sólida y adhiere bien a la piel. Justamente por eso, porque el espacio que queda entre el pelo, la piel y el N95 permite que pasen los virus, ¿sí? O que pasen los elementos tóxicos. Muy bien el que se fijó en el detalle. Bien. La otra es la toxicología descriptiva, que es la que se utiliza para ensayos. Los ensayos son absolutamente crueles. No me gustan, son crueles. ¿Pueden hacerse de otra manera? Sí, pero por ahora se siguen utilizando las toxicologías con animales y se evalúa hasta qué punto existe una dosis que mata animales. De ahí, de esto que piensen lo que quieran, hablen lo que quieran, yo les estoy describiendo la realidad, no lo que pienso que está bien o está mal. Estamos hablando de la realidad. Eso lo discutimos para la ética. Pero hoy, por ejemplo, la dosis letal 50 de un tóxico, que lo vamos a ver mucho más adelante, está vinculado a la cantidad de animales que mueren a una determinada dosis. Si muere la mitad de esos animales, se llama dosis letal 50. La toxicología forense es lo que se ocupa de saber cómo murió o cómo se enfermó la persona. Digamos que esto, a esta rama, a esta subespecialidad de la toxicología, se llega cuando nos mandamos la macana, cuando ya es tarde. Entonces, estamos viendo la causa-efecto de una exposición a un medicamento, en el caso de la toxifarmacología, o una sustancia química o un efecto tóxico, No. en el caso de la No, toxicología. Forense es cuando se estudia a posteriori. Bien. La toxicología analítica es cuando se identifica una sustancia sólida, se la analiza frente a líquidos corporales, se analiza frente a contenido estomacal, a excrementos de la piel, o sea, se busca saber qué pasa con esto. O sea, esto, por ejemplo, se utiliza mucho en farmacología para evitar que un fármaco sea tóxico. Entonces, a los grupos experimentales, cuando ya pasa por los animales, con los animales se hace lo mismo, ¿no? Primero se prueba en animales, se puede probar en cultivos. Cada vez se utilizan más cultivos y menos animales. Pero llega un momento en donde se experimenta en seres humanos. Y en seres humanos, en los grupos que voluntariamente participan de estos ensayos clínicos, se les estudia todo esto para saber cuán tóxico es el medicamento o sustancia que están usando. O sea, que no llegue a ser tóxico. Para eso, para eso es que se utilizan. Toxicología mecanicista. Profe, Sí. perdón. Sí, no entendí la anterior. No entendí. O sea, la analítica se utiliza, dice, a través del análisis de los líquidos corporales, el contenido estomacal, los excrementos o la piel. Sí. O sea, se le administra una sustancia a una persona. Sí.
y se hacen estudios. Líquidos corporales, suero, leche materna, a ver, eso prácticamente no ocurre en los seres humanos. Claro, sería como para saber si yo, por ejemplo, estoy amamantando, si esa, digamos, si la leche puede llegar a tener algún tóxico para el bebé, por ejemplo. Exactamente. Ah, ok. Gracias. Exactamente. Bien. La toxicología mecanicista estudia los efectos. Entonces, acá lo que se ve es si la molécula es grande, si la molécula es pequeña, si trabaja con un tejido específico, qué células afecta de ese tejido, si la sustancia es hidrosoluble o liposoluble. Liposoluble es soluble en grasa. Esto, si es hidrosoluble o liposoluble, es central. Es muy, muy importante para el resto de la cursada saber si un tóxico es hidrosoluble o liposoluble. Porque si el tóxico es hidrosoluble, se elimina por riñón. Si es liposoluble, que se solubiliza y se mete en las células adiposas que se llaman adipocitos, o sea, queda en la grasa humana, sea mucha o sea poca, constantemente la vamos a tener a esa sustancia tóxica en nuestro organismo, se va a ir liberando de a poco y eso va a generar un mayor grado de intoxicación o toxicidad, mientras que en el agua se elimina más fácil, si es hidrosoluble. No se asusten. Por ende, perdón, profe, un tóxico liposoluble es más peligroso que un tóxico hidrosoluble. Sí, sí. Ok. Lo vamos a volver a ver. En términos, a ver, hay otra cosa que tengan en cuenta. Todo depende de la dosis. Si el que es liposoluble se lo doy en una dosis mínima, no pasa nada. Pero si le doy un veneno y se lo hago tomar ese veneno, 1 litro de ese veneno, obviamente que por más que sea hidrosoluble lo voy a matar. Siempre acuérdense, la toxicología es dosis dependiente. Pero lo que acabas de decir, el razonamiento está muy bien. Es menos tóxico el del agua y más grave la intoxicación en los que son liposolubles o que se disuelven fácilmente en los tejidos grasos. Lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver. Esto es una descripción, ¿sí?, de cuáles son los distintos tipos de la toxicología. Bien. Y lo último y lo importantísimo para nosotros es la toxicología laboral, donde nosotros vamos a ver los agentes tóxicos en el ambiente de trabajo, en la producción del producto sobre el cual estamos trabajando, qué mecanismo de acción tiene cada tóxico, qué medida de prevención tengo que tomar, cómo manejo la exposición de los trabajadores y cuáles son los límites permisibles. Vuelvo a leerlo y lo voy a leer en forma textual. La toxicología laboral dirige el objeto de estudio a la identificación de los tóxicos presentes en el medio ambiente del trabajo y en los modos de producción, determinando los mecanismos de acción de los tóxicos, así como las medidas de prevención, el control de la exposición de los trabajadores y los límites de exposición segura permisibles. Bien, entonces, junto todo lo que vimos anteriormente y lo tiro en el ambiente laboral. Todo el conocimiento anterior lo aplico al ambiente laboral. Entonces, primero tengo que identificar el peligro para saber el riesgo. Para eso hago el RAR, ¿sí? Relevamiento de agente de
de relevamiento de agente de riesgo. Hago el RGRL, el relevamiento general de riesgos laborales, ¿sí? Después vamos a volver a repasarlo, pero vayan, aunque sea mentalmente, tratando de dilucidar qué estoy hablando. ¿Cómo se produce? ¿Qué el modo de producción también? ¿Cómo va a influir en la persona que está expuesta? ¿Cómo trabaja ese tóxico dentro del organismo cuando ya lo incorporé? ¿Cómo voy a evitar que tenga una reacción adversa? ¿Sí? ¿Cómo manejo si alguien se expone, accidentalmente se expone? ¿Y hasta qué punto, qué límite puedo tener de ese tóxico en el ambiente laboral? Cada vez está más discutible esto. El límite de exposición segura, hay muchos autores que dicen que es 0. No puede haber mayor que 0 una exposición segura. Lo que dicen otros autores es que es totalmente imposible, que siempre algo hay en el ambiente. Yo estoy más de acuerdo con la segunda, no porque crea que no debe haber una sustancia tóxica, sino que en mi casa tengo sustancias tóxicas, en la calle tengo sustancias tóxicas. Es prácticamente imposible no tener sustancias tóxicas en el ambiente laboral. De hecho que en las zonas de máxima seguridad, donde tienen toda la parafernalia para que no haya en el ambiente tóxico, entran vestidos de astronautas y se sacan todo después cuando sale. No existe la seguridad del límite 0. Bien, esto lo tipo los trabajadores de laboratorio. Claro, digamos, muy bien. Tiene una cabina de seguridad que son de grado muy alto. De grado muy alto. Nivel 4, sí. Nivel 4. Tienen presión negativa. ¿Qué significa presión negativa? Que cuando abren la puerta el aire entra. Presión positiva es que el aire sale cuando yo abro la puerta. Estos son una de las pautas del nivel 4. Sí, y además porque en nivel 4 trabajan con sustancias o con enfermedades que básicamente no tienen una cura, o tipo no sé, el ébola. Entonces trabajan con esos agentes que son muy de alta mortalidad. Correcto, es muy correcto. Después vamos a ver las sustancias tóxicas, ¿sí? Como estamos hablando de salud ocupacional, estamos viendo que existe una toxicidad, ¿sí?, que puede estar investigada en el laboratorio. Después lo que hacemos es predecir el peligro de una sustancia que no está estudiada. O sea, si no está estudiada en las poblaciones de la gente que está trabajando, podemos saber que si en determinado lugar produce este efecto y yo lo llevo a un ambiente laboral, va a producir el mismo efecto, ¿sí? Entonces, si el cianuro que se derramó en veladero yo lo llevo al agua de mi fábrica, voy a tener lo mismo. O sea, esto que estoy diciendo que parece una idiotez, pero pasa en otros lugares. Si una concentración de gas es tóxico en una mina y ese gas está libre en el ambiente de trabajo, va a generar los mismos daños pulmonares en la mina que en la fábrica donde estamos trabajando. La base del seguimiento biológico, cinética es movimientos, o sea, cómo se mueve esa sustancia y cómo ese movimiento hace que se distribuya en el ambiente donde estoy trabajando, ¿sí? Entonces, cómo ese movimiento de las sustancias en el ambiente va a hacer que cuando yo lo incorpore al organismo se distribuya a través del cuerpo. Vamos a verlo más adelante, esto también. También tengo que saber los efectos clínicos. O sea, la toxicología, ¿de qué me sirve? De saber que determinado tóxico se va a comportar de determinada forma
y va a generar una reacción en un organismo humano que, si yo lo estudié bien, voy a poder interpretarlo y lo voy a poder diagnosticar. ¿Sí? Hay mecanismos que afectan los órganos de manera física, los que se disuelven en la piel, la forma bioquímica, el monóxido de carbono, que es por medio de una unión, lo vamos a ver más adelante, o el inmunológico, que son los que generan alergias. Por ejemplo, la lactosa, las harinas para los celiaquíes, el asma por los cementos, ¿sí? Y después la toxicología me sirve para las capacitaciones a los trabajadores y trabajadoras. Bien. Primero, recordemos esto un poquito. ¿Cómo evaluamos los riesgos? Primero tengo que identificar el riesgo. Tengo que ir, mirar, hacer el mapa de riesgo. Recuerden el mapa de riesgo. Esto me va a dar observación clínica, estudios epidemiológicos donde estudio poblaciones, ¿sí?, que pasa en todas las fábricas que manipulan cemento. Hay asma, ¿sí? O el estudio toxicológico en determinadas áreas o secciones de una fábrica. Entonces, con esto voy a saber si aparecen nuevos cánceres. La dosis respuesta. ¿Cuánto tóxico absorbe un organismo para que dé una respuesta de enfermedad? ¿Sí? Esto es dosis respuesta. A ver, una idiotez. ¿Hasta cuándo te voy a pellizcar para que me digas me duele? Bueno, esto es lo mismo. ¿Hasta cuándo puede absorber una dosis peligrosa una persona hasta que tenga una respuesta física? ¿Sí? Entonces, yo voy a saber ese peligro que tengo, en qué momento va a ser tóxico. Después de cuántas partes por millón en el aire, cuántos mililitros se inocula accidentalmente, cuántos gramos de ese tóxico come. Esta es la evaluación de dosis-respuesta. Creo que justo en el libro de toxicología laboral te da como 4, dependiendo el químico, una serie de opciones, como opción A, opción B, opción C, ¿viste? Sí. Por eso, acá estamos haciendo una descripción general en la primera clase. Sí, me acordé justo de eso, por eso. Claro, Perdón. entonces está muy bien. Está muy bien. Después vamos a ir viendo. Bien, identificamos el peligro. Tenemos idea de a qué dosis va a generar un daño. Y después tengo que saber quiénes van a estar expuestos. ¿Va a estar expuesto todo el personal de la fábrica? ¿Solamente en los que están al lado del horno de fundición y el personal administrativo no? Entonces, ¿quiénes son los que van a estar expuestos? Y una vuelta que sé todo esto, voy a poder decir la incidencia. Incidencia es el número de casos nuevos que voy a tener en trabajadores expuestos por el riesgo al cual están expuestos. Bien, vamos a dejar esto, hoy vamos a dejar acá, ¿sí? Repasen todo esto que vieron, así ya después entramos en esto de lo que es toxicocinética y toxicodinamia, que no lo vamos a ver en una clase sola, lo vamos a ver en más clases, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran comentar de esto? Si no, bueno, también lo podemos hablar en la próxima. Entendido, profe. Profe, los power ya están subidos, ¿no es así? Ya están subidos. Listo. Ya están subidos. ¿Tenemos que dejar presente en el chat, profe? O... Hoy no, hoy van a aguantarse un poquito, que voy a tomar lista, así me voy familiarizando con los nombres.
51 son bastante. Pero esta vuelta, como hay muchos que ya cursaron conmigo el martes, voy a empezar de la letra B hacia adelante. ¿Está Villamayor? ¿Yamila? Sí, profe, presente. Villamayor presente. Muy bien. Hoy Soy 17. la última, me pareció muy raro. Por eso empiezo, porque los últimos son los primeros hoy. Gracias. Villagra, Presente, profe. ¿Qué tal? ¿qué tal? Vial, Hola, profe, acá estoy. hola, bien, Vial. Vázquez, Sí, estoy acá. Ay, no podía desactivar el micrófono. Sí, profe, acá estoy. me encanta que sufran porque no pueden con el micrófono. Bien. Juan Alberto, tercero. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Stenuez, ¿cómo se pronuncia? Ángeles Stenuez. Stoyanov, presente. Perdón, Ángeles. Nada, está bien. Stoyanov, ahí está. Perfecto. Muy bien. Soto Lagos, Valeria. Presente, profe. Muy bien. Cieza Rolando. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gastón Sánchez. Gastón Sánchez. Muy bien. Brian Salazar. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Saavedra. O Sayavedra, perdón. Sayavedra, profe, presente. Presente. Muy bien. Said Sheila. Presente. Bien. Ruiz Díaz Magalí. Pamela, perdón. Presente, profe. Bien. Rodríguez Mariel. Presente, profe. Ramírez Alan. Presente, profe. Matías Oviedo. Presente, profe. Presente, profe. Ortega Ileana. Presente, profe. Facundo Ortega. Facundo Ortega. Bien. Olivares Vera Luciano. Presente, profesor. Muy bien. Ochoa Correa Luis. Presente, profesor. Bien. ¿Sí? Morel Gallardo. Ramona. Presente, profe. Presente. Bien. Morales Herbe. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Montenegro Alicia. Presente, profe. Bien. Me había parecido, sí, ya de verlos. Walter López. Sí, profe, presente. Bien. Los que dieron el presente y quieren partir, pueden partir. Nos vemos el próximo jueves. Dale, profe. Hasta luego, profe. Una Muy bien, consulta. gracias. Sí. ¿La siguiente va a grabar la clase? No grabo las clases, Ah. porque ya quedó establecido que no se graban por directiva de la universidad. No, yo No sé. porque como yo a veces, o sea, yo al trabajo salgo a las 5 y con toda la furia Por llegué a las eso- 6:30, por eso pensé que se grababa o algo. Por eso queda el PowerPoint en la plataforma. Dale, gracias. Bien. Walter López.